a todos la presencia en la Asamblea Local de Izquierda Unida de Teide. Con nosotros hoy contamos con la presencia de Elsa Vega, la protagonista del libro, el escritor Roberto Rodríguez Limo, el escritor y comunicador a su vez. Con nosotros iba a estar esta noche el cónsul de Cuba, el cual ha llamado porque fue al dentista y se encuentra indispuesto, don Ulises, y disculpa, me pidió que le pidiera disculpas públicamente. Y bueno, pues tenemos un músico que va a dar comienzo al acto, don Ángel Cuenca. Buenas noches. Vamos a empezar con un número que vincula a Canarias y Cuba a través del punto cubano, que nosotros lo hemos cogido como parte de nuestro folclore, sobre todo en la isla de La Palma, de Celina González. Yo soy el punto cubano. Yo siempre me acordaré de los versos de aquel bardo, yo siempre me acordaré de los versos de aquel bardo, Juan Nápoles y Fajardo, llamado el Cucalambé. A mí la canción me inspira por su romántico sello. La canción me inspira por su romántico sello, pero sé admirar lo bello de una tonada guajira. Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el mambín se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano. Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana, de cantarle a la mañana, brindándole mi saludo a la palma y al escudo, y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Soy la linda melodía que en el campestre retiro siempre le llevo al guajiro, la esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría. Y en noche de romería inspiro a los trovadores, cantantes y bailadores, gozan con el zapateo y se olvidan de Morfeo, para tributarme honores, para tributarme honores. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira, que le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Y ahora me encuentro
poca nota cubana, con poca nota cubana. Y aquí como en la sabana, mi música es fraternal, viene del cañaveral, representando al Mambí, a la tierra de Martí y a la enseña nacional, y a la enseña nacional. Por eso canto las flores y a la mañana que inspira, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Por eso canto las flores y a la mañana que inspira, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. César. Muchas gracias a Ángel por haber dado la oportunidad de que comencemos con esta alegría, la presentación del libro Guantánamo, las claves están en el pasado, del escritor Roberto Domínguez Lima. En realidad, lo que se acostumbra tradicionalmente es que el que ha escrito el prólogo de un libro lea el prólogo o hable del prólogo en el momento de la presentación. A mí me gustaría, en realidad, en este momento, que ustedes me permitan hacer un cambio. Y en lugar de leer el prólogo o de hablar del prólogo que está en el libro y que ustedes si compran el libro lo podrán tener y si no, se lo piden prestado a alguien que lo haya comprado y lo leen, hablar del autor. ¿Me lo permiten? Sí. ¿Negociamos eso? Sí. Bueno, pues entonces vamos a hablar un poquito del autor. Ni él mismo sabía esto porque no hemos hablado. Es una sorpresa. Pero antes de comenzar a hablar del autor, quiero dar las más encarecidas gracias a Ángel Cuenca por haberme puesto en contacto con los compañeros de aquí de Tenque. A Lupe por haber soportado el intercambio diario, ¿no? Desde hace unos días de comunicación hasta hace 5 minutos, ¿no? Que estábamos intercambiando cuestiones relacionadas con esta presentación. Y sobre todo al coordinador de Izquierda Unida Canarias, José Antonio Alonso, que ya le dije que ese nombre no se me olvida, porque el mejor bailarín de Cuba, el que fue esposo de Alicia Alonso, el que creó el Ballet Nacional de Cuba, se llama José Antonio Alonso. Es decir, ya no se olvida. Y muchas gracias a él también por haber facilitado que estemos aquí en la sede de Izquierda Unida. Y sobre todo, darle las gracias a ustedes, querido público. Si ustedes no estuvieran ahí, nos hubiésemos tenido que ir. Es decir, que gracias a ustedes por estar aquí. Y ahora, después de haber negociado esta presentación, vamos a hablar sobre el autor. No se preocupen, voy a hablar poquitico porque nada más tiene 73 folios del currículum. Poquitico. Bueno, Roberto nació en Cuba, realizó estudios en Cuba, es graduado de la Universidad de La Habana. No voy a decir de qué, pero bueno, estudió en Rusia también y también ha estudiado aquí en Canarias. Es un estudioso incansable. Ha incursionado en el estudio de idiomas extranjeros. Conoce un poco a nivel comunicacional inglés, francés, alemán y ruso. Creo que habla español, ¿no? Bueno, español. Y canario. Está bien. Chacho. El favorero lo dejaste atrás. Ha ocupado cargos en diferentes organismos en Cuba, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Ministerio de Comercio Exterior, en el Ministerio de la Agricultura y fue profesor de la Universidad de La Habana también, entre otras cosas. Ha sido asesor de un viceministro, vicedirector de una empresa nacional de proyectos agropecuarios, director de una agencia de información para la agricultura, responsable de la esfera de la información y la comunicación en un organismo nacional. Escribe aquí
para diferentes medios de comunicación, incluye la televisión. No les voy a decir para quiénes, pero escribe. Ha publicado 6 obras, todas agotadas, excepto esta, que es la que estamos presentando ahora. Y tiene en preparación una trilogía sobre temas canario-cubanos y un libro sobre la participación de los canarios en las gestas independentistas cubanas. En realidad, Roberto se ha propuesto recuperar la memoria histórica canaria, que aquí a veces los mismos canarios no se ocupan tanto de conocer estas cosas y de divulgar. Entonces Roberto se ha dado a esa tarea. Ha creado y atendido varias páginas web y las atiende hasta el momento. Y cada día edita un boletín internacional de información referativa y factográfica, que ya va como por el 3.277, me quedé yo. 286 diariamente. Ese boletín tiene de todo lo que ustedes se pueden imaginar, de ciencia, de educación, de literatura, de todo, todas las noticias, de política, de todo. Y él lo hace diariamente. Ha creado varias redes sociales, algunas de las cuales, de algunas de ellas, hay aquí representantes. Por ejemplo, está el de la Federación Internacional de Comunicadores Populares, que es Pepe Villalba. Está de la Casa de los Pueblos, que está precisamente en este momento en organización. Bueno, pues está José Luis, que le ha correspondido la tarea de organizar a todos los que pertenecen. Ángel Cuenca también está en la Casa de los Pueblos, está también Urbaneja, en fin, y hay algunos que no están aquí presentes. La red social integrada Educación, Ciencia y Cultura, de la cual yo soy responsable, y el coordinador internacional. No les voy a hablar más porque ya digo, son 73 folios que se lo he sintetizado, y él es el coordinador internacional de la red social Tesoro, que es tejido social y redes organizadas. Es decir que hasta aquí es lo que les voy a decir. Ahora, sobre Guantánamo. Guantánamo no es un libro. Guantánamo es una joya que hay que estudiarla, no leerla y pasarle así, no, esto se me olvidó ya. No, Guantánamo es la historia del diferendo entre Cuba y Estados Unidos, pero que no es desde que triunfó la Revolución Cubana en el 59 y se declaró socialista en el 61. Que precisamente no voy a tocar ese punto porque lo va a tocar él, pero hoy es un día importante para nosotros en Cuba. El 15 de abril es un día importantísimo. Entonces él lo va a tocar y yo no voy a, para no redundar. Pero Guantánamo habla de cómo los Estados Unidos de América, porque están también los Estados Unidos mexicanos, porque ni nombre tienen que ponerse Estados Unidos porque no encuentran un nombre para ponerse. Entonces, los Estados Unidos de América han querido desde al menos 1805 anexarse Cuba, apoderarse de Cuba, comprar a Cuba. Es decir, que no es un problema del triunfo de la revolución, esto viene de antes. Y ya no voy a meterme en el terreno que le correspondería a Roberto para que ustedes disfruten de las palabras de él, que viene estudiando el libro, para preparar el libro, viene estudiando materiales hace más de 20 años. Buenas noches. Yo quiero agradecerle a Elsa el resumen. Es verdad que el currículum es muy grande porque me lo pidieron así en un momento determinado, y como ella me pidió un currículum y no tenía tiempo para hacerlo, le mandé el mismo y ella se ha encargado de resumirlo. En general es así, hay algunas precisiones que habría que hacer, pero ahí está fundamentalmente nuestro trabajo. Como ella dice, el día de hoy en Cuba tiene una significación muy importante, porque el 15 de abril del 61, 1961, comenzó una agresión norteamericana que dio después al traste con una invasión que también prepararon ellos y que se conoce como Irón. Históricamente se conoce como la primera derrota
del imperialismo en América Latina. Elsa me decía, también se puede enfocar como que ha sido la primera victoria de un país socialista en América Latina, lo cual es cierto también. Pero realmente no quisiera dejar pasar esa fecha por alto, porque además lo viví en primera persona. Es decir, se organizaron varios bombardeos norteamericanos en distintos lugares, en 4 lugares de Cuba, que fue el preámbulo para lo que iba a ser la invasión de Girón. Y en uno de esos lugares, que es donde yo vivía, San Antonio de los Baños, ciudad fundada por los canarios y de una gran tradición revolucionaria, se atacó por unos aviones que había preparado la CIA, le habían cambiado las insignias, incluso lo expusieron en la ONU como si hubiera sido desertores cubanos de la Fuerza Aérea Cubana que se habían ido. Y yo recuerdo porque precisamente ese bombardeo pasó frente a mi casa. Es decir, yo salía al patio, salí después a la calle, y de la calle se veían las bombas cayendo, las trazadoras de la Fuerza Antiaérea Cubana repeliendo la agresión, y lo viví en primera persona. Es decir, esos recuerdos no se olvidan fácilmente. Aquí en un breve resumen que yo les voy a decir, hay algunas notas que es importante que ustedes conozcan en el día de hoy, y es porque después se van a dar cuenta que una de las cosas que ellos utilizan para intervenir en la guerra hispano-cubana y convertirla en hispano-cubana-americana, utilizaron también estos pretextos de autoagresión, como también utilizaron en el caso de Vietnam con el incidente del Golfo de Tonkin para agredir al hermano pueblo vietnamita. Aquí se dice que, voy a leerle primero una nota que acaba de salir sobre los 55 años bajo el nombre de Fidel y los días de Girón. Y les voy a leer el pedacito donde está. Bueno, primero que el presidente Eisenhower pretendía invadir a Cuba antes de que John F. Kennedy asumiera la presidencia el 18 de enero de 1961, de modo de que el nuevo mandatario encontrara un hecho consumado. Pero al no lograrlo, Kennedy heredó el proyecto y con él a cientos de mercenarios entrenándose en Centroamérica. Concretamente se estaban entrenando en Honduras, en una base que se llamaba Retabuleo. ¿Cómo eran las operaciones de este proyecto? Y van a ver por qué fui uno de los afectados. En la medida que transcurrían los primeros meses de 1961, se intensificaron las agresiones terroristas y provocadoras. El gobierno de Estados Unidos ya tenía elaborado su proyecto para destruir a la revolución por medio de una invasión armada. Este proyecto lo denominaron con el nombre de Cuba y comprendía 5 operaciones. Operación Generosa, encargada de organizar una quinta columna dentro del país con elementos contrarrevolucionarios. No tuvieron tiempo que llevarla a cabo por la acción del pueblo organizado en comités de defensa de la revolución junto a la seguridad del Estado. Operación Puma, la segunda, consistía en atacar aeropuertos cubanos para destruir los aviones de la Fuerza Aérea en tierra.
Ese ataque se realizó al amanecer del 15 de abril de 1961 en 3 aeropuertos, y aunque hicieron mucho daño, la acción no tuvo éxito que esperaban, pues Fidel había orientado dispersar los pocos aviones de combate del aeropuerto militar de San Antonio de los Baños, que es lo que le cuento, que yo veía cómo hacían. Es decir, se recibió una orden de regar los aviones, no tenerlos concentrados, y lógicamente cuando empezaron los bombardeos, lo que recibieron fue una andanada de la fuerza, de la fuerza antiaérea, que lo que hizo fue incluso derribar a algunos de ellos. La operación Marte, que pretendía realizar un desembarco de mercenarios por las costas de Baracoa, la noche antes de la invasión, es decir, el 17 de abril. Su objetivo era hacer creer que esa sería la dirección principal de la invasión. Una vez desembarcada esta fuerza, se desplazaría en dirección a la ilegal base naval de Estados Unidos en Guantánamo. Vayan cogiendo cómo ellos siempre han querido utilizar aquello precisamente para la autoagresión o para la agresión directa. Sin embargo, como las costas de la provincia oriental estaban tan protegidas por las fuerzas revolucionarias, el desembarco no pudo efectuarse y tuvieron que dar una vuelta tan grande para regresar a su lugar de origen, que aún jocosamente los historiadores le llaman el bojeo a Cuba. Operación Pluto era la invasión de Cuba con fuerzas mercenarias bien armadas y equipadas que contaban con el apoyo del Pentágono y de la CIA. En su concepción, la Operación Pluto tenía el objetivo de ocupar un territorio donde pudiese arribarse un gobierno provisional que, al establecerse, Estados Unidos reconocería y apoyaría, lo que nosotros reconocemos como una cabeza de playa. Ir allí, montaban un gobierno que pediría la intervención norteamericana, y a partir de ahí ya entonces entrarían las fuerzas directas. Y la Operación 40, que preveía desembarcar a un grupo de hombres bien escogidos para detener, interrogar y liquidar físicamente a los principales jefes militares y civiles del gobierno revolucionario, hacerse cargo del gobierno civil y ocupar los archivos del gobierno revolucionario y del partido. Esa operación no se realizó. La Operación Pluto se trató de hacer en la isla de Pino, que era el lugar escogido por ellos. Bien, después te habla de todas las otras cosas que se hicieron, y en fin, todas las actividades que tuvieron como preludio, incluso hay algunos libros que se llaman así, preludio, de lo que sería el intento norteamericano de derribar directamente al gobierno revolucionario, que como ustedes saben había triunfado en el año 59. Eso, ustedes pueden darse cuenta ya que en la estrategia que ellos tenían, ya contemplaban la utilización de la base naval de Guantánamo. Viví aquello, y después, muchos años después, tuve la posibilidad de visitar personalmente también las instalaciones de la base naval de Guantánamo. Yo estaba allí, en la parte cubana, obviamente, y les garantizo que aquello militarmente no tiene, estratégicamente eso no significa nada, no tiene valor militar como tal, no constituye una amenaza para los Estados Unidos, como Cuba tampoco es una amenaza para los Estados Unidos desde el punto de vista militar, no así desde el punto de vista moral, etcétera, que ustedes saben todas las artimañas que se han organizado históricamente para tratar de acabar con ese ejemplo histórico, que recientemente la presencia del presidente de los Estados Unidos en Cuba no es más que el reconocimiento de que esa política ha sido una política que no ha tenido éxito, y lo que se trata ahora es de que van a cambiar, están cambiando la estrategia. Si hay una estrategia diferente,
Una estrategia que por un lado aparenta tener buenas relaciones con Cuba y por otro maltrata al resto de América Latina, especialmente a Venezuela. Ustedes saben la situación de confrontación que hay ahí, todo lo que ellos están haciendo en relación con esto. Y esto nos lleva nuevamente al libro, es decir, a la cuestión de Guantánamo y que las claves están en el pasado, porque es que realmente, como decía la prologuista, no es un problema que surge a partir de que triunfa la revolución. No, desde muchísimo antes. La teoría de la fruta madura, que es una de las teorías que tenían los norteamericanos, que ya estaban armando el imperio, en la cual decían que, al igual que la fruta, una fruta desprendida de su árbol tendría que caer, lógicamente, por el efecto de la gravitación, pues igualmente Cuba, separada de España, pues tendría que caer en manos de los Estados Unidos. Esa fue una de las teorías que utilizaron. Utilizaron otras. La doctrina Monroe, de América para los americanos, leído e interpretado como América para los norteamericanos, que realmente era lo que significaba la doctrina Monroe. La doctrina Monroe está todavía vigente, quiero decirle. Todo lo que ellos están haciendo en Venezuela, las intervenciones, toda esa política que desarrollan, es lo mismo que antiguamente, hasta hace muy poco, toda esta zona de América Latina era su traspatio. Y ellos han visto que poco a poco se le fueron yendo, algunos países fueron creando gobiernos de tipo progresista, sin ser revolucionarios, pero sí progresista. Y esta arremetida que actualmente se está viendo en Venezuela, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, etcétera, en Nicaragua también, porque en Nicaragua tienen otra amenaza. En Nicaragua se está llevando a cabo un canal que pone en peligro su histórico dominio de toda aquella zona a través del canal de Panamá. Y este otro canal tiene esa otra connotación. Por consiguiente, este problema, esta situación de Guantánamo no es un problema del triunfo de la revolución para acá, como no es un problema del triunfo de la revolución para acá el afán norteamericano de quedarse con Cuba entera, no solamente con la parte de esta. ¿Qué es lo que hace este libro? Pues este libro lo que hemos hecho es un estudio histórico, primero, de los intentos que se produjeron a lo largo de la historia por parte de los Estados Unidos para quedarse con Cuba, tanto por esta vía de la intervención, etcétera, como por la vía de la adquisición. En varias ocasiones trataron de comprarla a España. Ellos trataron de comprarla a España. Como no pudieron comprarla y como no podían obtenerla por toda la estrategia esta que habían desarrollado, aprovechan que se produce un incidente que todavía no está claro. No está demostrado que fue una autoagresión. El caso del Maine, el vapor Maine, que va de visita a La Habana, y ahí tiene una explosión. No está demostrado que fue intencional. No está documentado. Se han hecho una cantidad de investigaciones y demás, pero eso no está probado como tal. Lo que sí está probado es que utilizaron eso para intervenir en la guerra que estaba teniendo Cuba para independizarse de la metrópoli. Cuba tuvo 3 enfrentamientos con la metrópoli. La guerra de los 10 años de 1868-1878, la guerra chiquita que le llamaron, que fue ya en el 79, y después viene la de independencia, que fue de 1895 al 98. Estando de visita en La Habana, en Maine, se ocurre una explosión.
vuelvo otra vez a repetir y hacer hincapié de que no está demostrado que fuera provocado. Lo que pasa es que cuando uno analiza la historia y después ve el Golfo de Tonquín, cómo se hubo la autoagresión para meterse en Vietnam, Libia, en fin, todo lo que ustedes conocen, porque eso sí es actual, pues todo el mundo tiene siempre la sospecha de que además, o casualidad, el día que se produce la explosión del Maine, la alta oficialidad, todos estaban de licencia y lo que había era mucho negro, los pobres. Y entonces esos fueron los que tuvieron que pagar la situación. ¿Es una casualidad? Es una casualidad, es posible que haya sido una casualidad, pero no es casualidad que sí utilizaron ese incidente para entonces entrar en guerra con España, y entonces sí, la España estaba muy debilitada, porque la intervención que ellos hacen, lo hacen cuando las fuerzas del Ejército de Liberación de Cuba prácticamente tenían ganada la batalla, es decir, la guerra. Era así, por una serie de problemas y una serie de situaciones que quizás en este libro, en estos otros libros que vamos a escribir, que estamos tratando de publicar, que es Canarias y la independencia de Cuba, ahí vamos a abordar en profundidad el tema y demostrar incluso que las fuerzas colonialistas que se encontraban allí en Cuba estaban prácticamente diezmadas. Es decir, no era solamente un problema de combatientes, que también sirven. El Ejército de Liberación de Cuba es un ejército cubriado, fuerte. No solamente era eso, es que también estaban los problemas de las enfermedades. Eran, ¿cómo se llama?, españoles que llegaban allí, entonces no estaban acostumbrados a aquel clima. Las enfermedades eran mortales. La cantidad de gente que estaba enferma en los hospitales era tremenda. Y ellos no podían hacerle frente a aquello. Entonces los yanquis, que siempre históricamente lo han hecho, aprovecharon de que ambas partes se habían desgastado en esa guerra, que por cierto, en los próximos libros que vamos a salir también vamos a hablar de las fuerzas que estaban allí, porque muchas veces se quiere ver la sociedad cubana en blanco y negro. No hay ninguna sociedad que sea blanco y negro, todas las sociedades son complejas. En la sociedad cubana de aquella época habían independentistas, que eran los que estaban luchando, y al final eran la mayoría, la inmensa mayoría del pueblo, pero hubo anexionistas, hubo autonomistas. De hecho, los primeros movimientos que se producen son de autonomía. Ellos querían una autonomía de la metrópoli, ser autónomo. Lo que pasa es que eso poco a poco se fue, vieron que no tenía salida esa solución, y la solución era la independencia, no tenían otra. Y es lo que se va produciendo, pero eso es un periodo, eso es una evolución histórica que no se produce en 2 días. Una cantidad de cuestiones que van sucediendo, incluso cuestiones que suceden en la propia metrópoli que tienen su influencia en Cuba. Tiene que ver también con la aparición del cubano, porque al principio lo que habían era allí eran los españoles que estaban radicados, después empiezan a surgir los criollos, que son los hijos de los cubanos, de los españoles, y después salen los reollos. Los cubanos reollos eran los hijos de los criollos. Ya esa gente ya pensaban totalmente distinto. El exponente mayor de la independencia de Cuba, José Martí, como ustedes saben, era hijo de Canarias y de padre valenciano. Era un criollo. El hijo de Martí después ya era un cubano reollo. Entonces, toda esa
evolución histórica que va produciendo el problema de la nacionalidad cubana es la que va trayendo ya enfoques diferenciados, y al final, lógicamente, las fuerzas principales eran las fuerzas independentistas. En esa guerra de independencia, y lo vamos a tocar después en el otro libro, hoy no vamos a hablar del tema, interviene una buena cantidad de canarios, de isleños, como decimos en Cuba, cariñosamente a los canarios. Intervienen mucho. Nosotros vamos a publicar, porque lo tenemos ya listo para publicar, los 6 ejércitos que lucharon en Cuba y los canarios que estaban en cada uno de esos ejércitos. Con sus grados. Con sus grados. Con sus grados militares, todo lo tenemos, lo vamos a publicar. Pero cuando triunfa, si ya en el 98, cuando viene la colonia tiene que rendir las armas, producto precisamente de la intervención oportunista norteamericana a partir del Maine, bueno, se produce lo que los historiadores que de verdad conocen el tema llaman guerra hispano-cubana americana, porque por ahí se habla de guerra hispanoamericana y se olvidan de los cubanos. Incluso cuando se firma el Tratado de París, es un tratado en el cual se ponen de acuerdo la metrópoli y los norteamericanos, y se olvidan de Cuba y de los cubanos. Cualquier similitud con situaciones actuales con otros países que aquí también se le ha dado no es pura coincidencia, es un comportamiento histórico que tienen los colonialistas cuando se van a retirar de un lugar. Entonces eso, en aquel momento que triunfan las armas cubanas, pero que los yanquis se abrogan el derecho de decidir, porque ellos intervinieron allí con unas poderosas fuerzas. Incluso ellos hunden la flota del ejército colonial que se encontraba en Santiago de Cuba. Se dice que hubo un muy mal manejo por parte de las autoridades coloniales, de las fuerzas coloniales, del manejo de aquello. Permitieron una masacre, fue una masacre lo que hicieron ahí, acabaron con los barcos, hundieron todos los barcos, la flota de Cervera, si mal no recuerdo, los historiadores se llama así, hundieron la flota de Cervera, y entonces ellos entran, pero ya entran con una posición de fuerza. Y entonces aquí el que manda soy yo. Ellos pidieron ayuda a los cubanos, pero siempre ellos trataron de que la ayuda que le pedían al Ejército de Liberación de Cuba, etcétera, siempre fuera sin compromiso, que no apareciera. Entonces, para ellos poder ganar en aquel enfrentamiento que hubo ahí, ellos tuvieron que pedir ayuda a las fuerzas, Calixto García, creo que fue Calixto García, bien, a los patriotas cubanos, que fueron los que apoyaron aquello ahí. Pero cuando ellos logran derrotar a las fuerzas colonialistas, entonces no dejaron entrar a los cubanos. Eso para que ustedes vayan llevando cómo fue el comportamiento histórico de esta gente. En un final se firma el Tratado de París, y ahí se establece qué cosa es lo que va a hacer España. España, por cierto, pierde ahí no solamente a Cuba, perdió, ustedes saben, Filipinas, Puerto Rico, en fin, ya eso ustedes lo conocen. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí en ese momento? Pues en ese momento se decide que Cuba debe, además porque Cuba no es, actualmente usted oye por ahí hablar de que no, Cuba, la república, el periodo de la república, el periodo de la revolución, no, es que Cuba siempre fue, desde la primera constitución que se hizo, Cuba era una república. Era una república en armas, pero era una república. Era una república. Y después viene la república que nace en 1902, y después
Cuando triunfa la revolución, sigue siendo una república. Lo único que en lugar de ser una república burguesa, es una república de carácter socialista, pero siempre ha sido república. Eso hay que tenerlo bien claro. En la época en que se produce todo la debacle, que se cae aquello, que surge la nueva constitución en 1902, se tiene que votar la constitución, y ahí es donde los yanquis le dicen a los cubanos que en su momento, después que se haga la constitución, se decidirá cuáles serán las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Y ellos entonces proponen, después que se hace, porque ahí hubo enfrentamientos, hubo distintas observaciones, en el libro se explican los posicionamientos. En el campo cubano hubo división, y había visiones distintas, y una era la que tenía la famosa asamblea del Cerro, que le decían que era una asamblea constituyente, y el posicionamiento que tenía el Ejército de Liberación. Una de las primeras cosas que hizo los norteamericanos cuando dominan, cuando llega la dominación, es licenciar a todo el Ejército de Liberación. Y ahí se licencian 600 y tantos canarios. Es decir, Canarias, no siendo la primera comunidad presente en Cuba en número de personas, en el Ejército de Liberación Nacional sí tenía el primero. Es decir, fíjense ustedes la importancia que tenía ese problema. Bien, se llega al final del tema y los norteamericanos, en este caso el interventor, le dice muy claro que hay una enmienda una enmienda que es aprobada en los Estados Unidos, una enmienda que además la sacan de abajo de la manga en un momento determinado en que están discutiendo los presupuestos. Suena eso, ¿verdad? En el momento que están discutiendo los presupuestos del Estado, ponen eso para que salga. Esa es la enmienda plástica. Y así surge. Entonces, surge esa enmienda. Bueno, permiso. Yo quería que él hiciera un corte, pero no le podía bajar esas cosas que hacen en el cine, ¿no? Entonces, bajó en la enmienda Platt, se quedó allí, y es para decirle que me trajo la señora que está de pie, que se tiene que ir, es médico y tiene que irse, hizo el favor de traerme y tengo que irme, lo tengo que abandonar. Me encantaría quedarme aquí con ustedes porque ahora viene la parte buena, que es la participación de ustedes, ¿no? Sí. Y muy buena que ha estado esta también, pero lo tengo que abandonar. 1.000.000 de gracias, encantada, y nos vemos en otro día. Gracias por todo. Bien, entonces, lo que sucede es que, desgraciadamente, se produce una votación en la cual el interventor precisamente le dice a los cubanos: o hay enmienda Platt que nos autoriza a nosotros intervenir cada vez que entendamos oportuno, o no hay independencia. Y ahí, en esa enmienda, se planteaba no solamente el tema de la intervención en el momento que lo consideraran oportuno, sino también la concesión de espacios, de áreas, para construir lo que ellos llamaban las carboneras, que eran estaciones de abastecimiento de buques. Y es así como surge el tema de la base de Guantánamo, porque al principio se manejaron 4 lugares. Los cubanos no estaban de acuerdo con el tema, protestaron, etcétera, 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 y al final quedaron 2 lugares nada más, uno que estaba en Pinar del Río, en Bahía Honda, y Guantánamo. Al final, después de mucho tiempo y de muchas luchas, se quedó en Guantánamo. Pero
El hecho histórico es que así es como ellos logran quedarse con este pedazo de Cuba, por consiguiente fue totalmente ilegal. Las presiones, la situación que hubo, y aprovecharon todo lo que les he explicado y muchas cosas más para lograr que se aprobara esta enmienda Pla, porque o había enmienda Pla o sencillamente no había independencia. Cuando triunfó la revolución, obviamente, no hay que decirlo, la enmienda Pla. La enmienda Pla, a través del tiempo, ya había desaparecido también por otras luchas. En Cuba hubo muchas revoluciones, el año 33, en fin, pero perduró. Y además había otro método, que no era solamente la enmienda Pla, compraban gobierno, en fin, esas cosas no las voy a decir aquí, usted las conoce como es. Eso realmente fue una práctica de esa república que muchos llaman neocolonial. Yo diría que es una república burguesa con todos los problemas que tiene la república burguesa. Yo hoy he querido darle a esto un enfoque distinto, es decir, yo no acostumbro a hacer estas presentaciones hablando en este caso como lo he hecho hoy, pero el público que hay aquí es un público politizado al cual se puede hablar en estos términos porque lógicamente entienden perfectamente, porque además tienen una visión actual de la situación internacional y se dan perfectamente cuenta cómo pudo haber ocurrido en aquel momento, porque en definitiva es más de lo mismo. Es decir, hace rato que ellos no están inventando nada, están aplicando los mismos métodos. Hay mucha gente que le gusta hablar por ahí de hard power, soft power. Nosotros le hemos llamado eso de una manera distinta porque realmente lo que hay es un cynical power, ¿no? Un poder cínico. Ellos son unos cínicos y realmente todo lo que se está manejando en el mundo y demás es un cinismo tremendo. Lo hacen con los refugiados, lo hacen con la famosa guerra que ellos mismos han desarrollado en Siria, en Afganistán, en todo esto, y después sencillamente no están inventando nada. La Clinton acaba de reconocer en estos días su participación en la invasión en el golpe de Estado de Honduras. En fin, ustedes lo saben igual que yo. Entonces yo quería darle esta entrada y dejar que fueran ustedes entonces los que digan, los que piensen, los que produzcan, los que opinen y toda esta cosa, porque siempre es bueno tener una retroalimentación. Nosotros sí, este libro, como decía Elsa, lo van a editar en los Estados Unidos, pues ya me lo pidieron, pero como material de consulta. Es decir, esto no es un libro, no es una novela. Y esto que habla de las claves, no es porque está escrito en clave de que usted escribe un libro y entonces va, no, las claves es porque realmente aquello que pasó es un problema que está distorsionado en el tiempo, porque la historia, que ustedes lo saben mejor que yo, la escriben los vencedores. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, alguna observación, algún criterio antes de que suene la música otra vez? Ahí habla sobre la enmienda Pla, ¿verdad? Sí. ¿Lo desarrolla todos los puntos un poco así? Sí, se desarrollan todos los puntos. ¿Quién hizo la propuesta? Oliver Platt, que era el congresista norteamericano que lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Los presidentes. Cada uno de esos presidentes que quiso comprar a Cuba, ¿cuándo fue? ¿En qué año fue? ¿Cómo lo hizo? Lo que propuso, ¿cuánto ofreció? Eso sí, hay una... importante porque tenemos aquí abogados. Esto creo que se va a dar también un seminario en la universidad aquí, por juristas, porque el libro tiene... Yo pensé que era muy interesante y lo agregamos, dos estudios que no son históricos solamente, o histórico-políticos, en este caso, que es lo que yo ponía siempre, sino que además le agregamos dos estudios que tienen un carácter histórico-jurídico. Uno, escrito por la que fue directora del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la parte jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Olga Miranda, la doctora Olga Miranda, que ya falleció, en un estudio que ella hizo sobre problemas de anticolonialismo, etc. Y se puso el estudio jurídico aquí. Y otro por el propio Fidel Castro, que es abogado, y que él hace también su visión del tema. Y su historia también está aquí adentro. O sea, está lo que yo históricamente desarrollé, más esto que están aquí. Porque esto surgió, este libro surge, fíjense que dice segunda edición. En la primera edición, esto empezó a salir en formato de artículos en Canarias Semanal. Empezó a salir en Canarias Semanal, producto de distintos aspectos, fenómenos que estaban sucediendo en Cuba y que me pedían que yo escribiera, y yo escribí sobre ese tema. Después, los lectores pidieron que se hiciera un único documento donde estuviera todos estos elementos y que se pusieran aquí en mano. Y entonces hicimos uno en formato PDF, que lo pusimos, lo colgamos en internet. Y después de eso, ya los lectores pedían que hiciéramos uno en copia dura para podérselo llevar, para poderlo estudiar, para poder intercambiar con él. Y entonces fue que hicimos este, pero le agregamos estos dos estudios porque pensábamos que redondeaba más. Es decir, no es solamente ya la investigación mía, que también la investigación sobre qué pasó, cómo pasó, no, ya tenía, ahora tiene, esto tiene incluido las dos visiones, la de Fidel y la de Olga Miranda. Por consiguiente, ahora es histórico, político, jurídico. Roberto, pero vamos a ver, el informe ese que incluyes ahí de Fidel es específicamente sobre Guantánamo. Sí, su visión histórico-jurídica de Guantánamo. Completa, eso yo no le quité nada, ni fue cita. No. Yo cogí, pedí permiso, y me llegué adentro. Y con el Ministerio de Relaciones Exteriores igual. Cogí y pregunté, ¿puedo incluir el estudio? Sí, no hay problema. Y entonces están aquí, el estudio de él completo, aquí adentro, y el estudio de Olga Miranda, aquí. Esto tiene además investigaciones sobre quién fue, por ejemplo, McKinley, presidente número tal de los Estados Unidos, gobernó de tal fecha, y trató de comprar a Cuba en el año tal, ofreció tantos millones. Ese ya es mío. Pero entonces todo eso está complementado. Entonces, tiene partes que son totalmente de él. Lo que dijo Fidel, yo no me atrevía a quitarle por el nada, porque además pagué. Esa es su visión del tema, y aquí está. Y la de Olga Miranda igual. A ver, sácame de una duda. Sí. Yo no conozco todo, ¿no?, la historia. La base de Guantánamo, desde el punto de vista jurídico, fue una concesión que se le dio a Estados Unidos. Sí. Igual que el canal de Panamá. Sí. ¿Correcto? Sí. Luego el canal de Panamá, Carter negocia Sí. y se devuelve, Sí. aunque los norteamericanos Sí, siguieron, sí, ¿no?, sí, controlando una parte. claro. Pero bueno, el canal de Panamá vuelve a la soberanía Sí. panameña. Con la base de Guantánamo, que es la duda que tengo, ¿hay algo que dice en periodos de tiempo, no sé, 100 años, no sé cuánto, que se negocie para la devolución Claro. de Claro. la base a Cuba? Es que la ley cubana no puede otorgar más de 99 años su tierra. Es decir, ya de hecho está ahí contraviniendo el deseo del pueblo cubano, porque eso ya venció. Ellos no quieren. O sea, que desde el punto de vista jurídico... Desde el punto de vista jurídico, en mi opinión, hay algunos juristas que dicen que no, que se hizo de una manera en la cual siempre que los dos tienen que denunciar el trato. Yo realmente hasta ahí no llego, pero yo sé que la ley cubana lo que establece es que más de 99 años no puede cederla. Y que además, nosotros hace rato que estamos diciendo que la devuelvan. Y que además, en estos nuevas negociaciones que ha habido, acercamiento y demás, que dice, no, se normalizaron, no se han normalizado las relaciones. Las relaciones de Cuba y Estados Unidos se restablecieron, no se han normalizado. Y para normalizarla, una de las cuestiones que está planteando Cuba es que tiene que devolverle el Guantánamo. Está dentro de... Claro, de los 5 puntos. Si no hay devolución de Guantánamo, no hay normalización de relaciones. Ese es el problema, que la prensa calla todas esas cuestiones, pero realmente es así.
Realmente lo que Cuba ha dicho es, ¿usted quiere normalizar? Ah, bueno, vamos a restablecerla. Ahora, normalizar, no, primero tiene que levantar el bloqueo y tiene que devolverlo a Guantánamo. Son 5. No tengo aquí ahora las 5, pero sé que esas 2 es que es el ABC. Yo voy a negociar contigo bajo un bloqueo, aunque tú le quieras llamar como le quieras llamar, que un barco, que no sé qué cosa, son un bloqueo en toda regla. Muriendo niños, mujeres, ancianos, producto de ese bloqueo, porque no se pueden comprar medicina, porque eso es lo que ha costado, son decenas de millones de dólares, que nos cuesta cualquier cosa que vayamos a hacer, cualquier cosa. No, ustedes pueden comprar, sí, nosotros podemos comprar en otros países, claro que sí, aquí pudiéramos comprar a lo mejor, sí, podemos. ¿Cuánto te cuesta el flete? Cuando un armador sabe que tú tienes que ir a Cuba, entonces no puedes tocarte ese puerto norteamericano, que no sé. Es muy fácil decirlo así, pero realmente hay un bloqueo férreo, mortal. Y Cuba no va a aceptar, no va a normalizar sus relaciones mientras esas 2 cosas no se resuelvan. Hay que quitar el bloqueo y hay que devolver la base naval de Guantánamo. Esa es la importancia que tiene esto, y por eso es que ellos me lo están pidiendo de allá, porque ellos lo van a poner como material de consulta, porque es histórico. Y esto no es un problema de Castro, esto es un problema, mi hermano, que tú quisiste comprármela en 1805, y después del 48, y después en tal fecha, y me ofreciste tanto, y no pudiste, y entonces hubo una intervención, te metiste aquí, me metiste la enmienda plan por la cabeza, pero ¿qué tú piensas? Esas son las cosas que hay que verlas, que hay que discutir, hay que analizarlas. Lo demás es música. Bueno, esa ha hecho un esbozo pequeñísimo esbozo de la biografía de Roberto, ¿no? Yo no la conozco, pero sí me consta que seguramente se queda muy corto, porque en la práctica Roberto ha demostrado que es un compañero con una cualificación y unas relaciones envidiables, y yo creo que aquí en Canarias la izquierda o los compañeros de esta organización de otra izquierda no han sabido aprovechar. Y cuento un par de anécdotas solamente. Yo suelo viajar a Guatemala a trabajar con comunidades mayas, y gracias a las relaciones y a las sugerencias del compañero Roberto pude conocer al embajador de Cuba en Guatemala, y a través de esas recomendaciones y a través del Instituto Cubano de INCAP, Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, se pudo negociar con el embajador cubano y conseguir 4 becas para que estudiaran gente humilde, campesina, sin recursos imposibles, de los cuales 3 han finalizado la carrera. E incluso también se ofreció a través del INTAP, el Instituto Técnico Agrícolas y Forestales, se hizo un intento para que asesoraran a estas comunidades precisamente en técnicas agrícolas y forestales que conocía, pero ahí fracasó ya por propias organizaciones de estas comunidades. Quiero decir que el compañero Roberto, tan humilde que lo ven ahí, y yo lo veo así, pero tiene una valía extraordinaria, y yo propongo, y sé que él tiene esa disposición porque lo ha demostrado constantemente, que utilicemos más al compañero Roberto, tanto a nivel de formación como de formación, sobre todo, como de relaciones para este Ateneo, etc. Y a continuación del preámbulo, sí me gustaría, en relación con el libro o en relación con Guantánamo, a partir de cuándo se le pone precio y se empieza a pagar, que cuentes las anécdotas de lo que está pagando se está pagando con eso, lo que se está haciendo con esos talones, ¿no? Y para acabar y no ocupar más el tema, ¿por qué no se llegó a sacar en esta visita del presidente americano a Cuba, cuando la mención de los presos políticos, que hubo una respuesta creo del presidente cubano que no ha tenido contrarrespuesta? ¿Dónde está la relación de presos? ¿Por qué no se ha dicho? Y los presos de Guantánamo y las libertades de esos seres humanos
sea, cómo se utiliza en este caso una base militar que no tiene función prácticamente militar o es inoperativa, ¿no?, para humillar, en este caso, o intentar humillar no solamente al pueblo cubano, sino a los pueblos del mundo, ¿no? Me gustaría que contara esas anécdotas y por qué no se llegó a utilizar este argumento por parte de la presidencia cubana. Bueno, en primer lugar, la cantidad que se está pagando es simbólica. Cuba realmente no está utilizando el dinero que ellos ponen, lo tienen en una cuenta ahí, pero está ahí. Eso no se está utilizando, indiscutiblemente, porque Cuba además no lo acepta, en primer lugar. En segundo lugar, yo me imagino, y esto es una imaginación mía, que Cuba no quiso hacer la misma jugarreta que hicieron los norteamericanos cuando plantearon el tema porque el personaje que llevan allí, el personaje que llevaron allí, es un personaje cubano, americano, un tipo que se había ido de allí, está viviendo en los Estados Unidos, y que el señor Obama conocía perfectamente quién era el hombre ese que llevaban ahí. Y cuando se dan este tipo de conferencias de prensa y demás, los que intervienen son los que conceden la palabra. Es decir, que sabían que esa pregunta iba a venir. Cuba, por otra parte, no hizo esa estrategia, hizo una estrategia distinta, una estrategia además de acercamiento, de tratar de... hay una anécdota al final, que es que Obama trata de abrazar a Raúl y Raúl le aguanta la mano. ¿Ustedes no se dieron cuenta de ese problema? Ah, sí. Cuando él termina, él va y lo va a abrazar y Raúl es así, le aguanta la mano y le mantiene la mano así en alto. No lo abrazó. Eso está ahí, se puede ver incluso cuando él termina la intervención, como Raúl tiene unos reflejos tremendos y cuando él lo va a abrazar, le aguanta la mano, le levanta la mano así. El problema fundamental, lo que está detrás de todo esto, es que hay una estrategia norteamericana, porque incluso hay una cantidad determinada, no muchas, pero hay una cantidad de acciones que pudiera tomar el gobierno norteamericano para tratar de ir normalizando la situación, que dependen de él, del presidente, y él no las asume. Entonces es más fácil decir, no, tiene que ser el Congreso el que levante el embargo, que levante todo eso, pero realmente hay un conjunto de acciones que él puede tomar y que él no toma. Medidas que pudiera tomar, que están bajo la posibilidad del Ejecutivo tomarla. Como por ejemplo el tema del dinero, es decir, la autorización. O ahora mismo, que hay una propaganda muy grande con el problema de que hay unos barcos que van a ir a Cuba, unos ferries, etc. Y ahí la ultraderecha cubanoamericana está tratando de socavar eso y no se dan cuenta de que eso obedeció en un momento determinado a determinados problemas de seguridad nacional, porque por ahí lo que iban a entrar, de hecho lo utilizaron muchas veces, fue para conspirar contra el país. Pero bueno, ¿qué es lo que se está utilizando? Pues lo que se está utilizando es precisamente esa acción cínica. Trató de enfrentar a Cuba con Venezuela en el momento en que le estaban supuestamente levantando a Cuba, restableciendo, entonces viene el decreto contra Venezuela, procurando dividir el campo revolucionario. Lo que pasa es que Cuba hizo una declaración contundente donde expone realmente la situación internacional que estaba y que realmente lo que hay es un cambio de estrategia, de táctica. Porque la estrategia es la misma, ellos van a seguir queriendo destruir a la revolución, ahí no hay cambio. ¿Qué pasa? Que por la vía del enfrentamiento no lo han logrado y además saben que no lo van a lograr. Entonces lo que te utilizan ahora son otros mecanismos. Pero ¿por qué no se autoriza a los norteamericanos que viajen a Cuba? Si siguen sin autorizarse. Tiene que ser determinados tipos de viajes, además donde te llevan la contabilidad de lo que puedes gastar, de lo que no puedes gastar, porque ese dinero en definitiva va a ir después al gobierno castrista
Pero si es que en la intervención de él se habla claro, lo primero que hace Obama es pedir que se olvide esto, que se olvide la historia. ¿Él parte de qué? Él parte del enfoque norteamericano, ¿cuál es? Vamos a olvidarnos de la historia. De ahora en adelante, cuando tenemos que construir puentes, que se cuando el olvido, lo mismo que hicieron con la Unión Soviética para que implosionara. Acabaron con su historia. ¿Que podrá haber tenido errores? Claro que tenía errores, millones de errores. ¿Que podían resolverse? Yo creo que sí. Sin embargo, hubo una puñalada traidora, pero además desde adentro. Desde adentro. Y en Cuba, no piensen que, es decir, en Cuba, que se está hablando de la sociedad civil, es decir, ¿por qué? Porque además nosotros, la izquierda, nos hemos dejado quitar el vocabulario, el lenguaje. Entonces, en un momento determinado, cuando se habla de democracia, cuando se habla de, hay un enfrentamiento con el socialismo, ¿no? Pero ¿quién dijo eso? Los derechos humanos, fundamentalmente esos dos, derechos humanos y sociedad civil. Entonces, cuando en Cuba se habla de sociedad civil, es una sociedad que se enfrenta al gobierno revolucionario. ¿Quién dijo eso? ¿Pero quién dijo eso? Pero para ellos, sociedad civil son los grupúsculos que ellos pagan. Es la misma estrategia que les leí. Es Pluto, es esto, es lo otro, la quinta columna, las damas de verde o de blanco, son de blanco pero cobran en verde. Entonces, ¿con quién se reúne él? ¿Con quién se reúne? Él se reunió realmente con los movimientos sociales que hay en Cuba. Por ejemplo, la cantidad de fuerzas religiosas, cuántas organizaciones religiosas hay en Cuba, ¿con quién se reunió de todas esas organizaciones que hay ahí? Se reunió con sus gente, con la gente que les paga, los que cobran el salario por la USAID. Esa fue la reunión que él tuvo. Entonces, esa es la sociedad civil. Entonces, hay un enfrentamiento, hay un problema ideológico. Disidentes, dicen ellos. Los disidentes. Que no eran terroristas, No, sino disidentes. pero es que, por ejemplo, hay gente como Silvio Rodríguez, que por cierto, viene el 21, Sí, y que por cierto, posiblemente muchos de ustedes no sepan que él es descendiente de Canarios, igual que yo. ¿Es tu primo o no es tu primo? Es primo hermano mío y es descendiente de nuestro el primer Domínguez que llegó a Cuba, salió de los llanos de Aridane. Hay una parte de la familia de mi abuelo que después regresa y vive en Tenerife. Ya están aquí. Y entonces Silvio dice que eres disidente. ¿Por qué? Bueno, porque yo disiento de una serie de actividades. Ahora, eso que una cosa es ser disidente, otra cosa es ser contrarrevolucionario. Y allí realmente lo que hay es una sociedad, para ellos, la sociedad civil es todo lo que se oponga al Estado. Pero Silvio, por ejemplo, ha propuesto crear una fundación, la Fundación Arihuanao. Arihuanao fue la ciudad que fundaron los canarios. Todavía ahí está la taberna del tío Cabrera, que era un isleño muy avispado, que en un momento determinado, en 1776, oigan eso, fundó allí una taberna en el paso que había, donde se estaban explotando una serie de bosques maderables y demás. Se estaba haciendo la flota de guerra de aquí, la flota de guerra de España, la famosa flota invencible, qué sé yo, y se estaban utilizando las maderas preciosas de ahí. Fue un isleño avispado, el tío Cabrera, que creó ahí una taberna, y alrededor de esa taberna es que surge este pueblo. Después viene el alzamiento de los vegueros de Jesús del Monte, que eran canarios también, que estaban trabajando ahí, de vegueros, eran los tabaqueros. Y se mudaron, se fueron para ahí por la represión que hubo, y entonces crearon allí vegas de tabaco, etcétera, etcétera, y así que surge el pueblo que... Bueno, hay una fundación que está planteada a crearse que se llama Fundación Arihuanao. Y en eso, ¿dónde lo enganchamos? Sociedad civil. Esa es la sociedad civil. La sociedad civil no tiene por qué estar en contra del Estado como tal, porque el problema es que le dan un enfoque totalmente torticero a lo que es el Estado, ¿no? Realmente el Estado, como dijo Marx y Lenin y toda esta gente, el Estado es una maquinaria de represión de una clase social sobre otra. Entonces, en un Estado burgués,
Bueno, ¿a dónde obedece el Estado? A la burguesía, y un Estado socialista, o en trámite, o en tránsito. Pero lo que hay en Cuba es que en Cuba no, el comunismo. ¿Qué es comunismo? ¿De qué ustedes me están hablando? Comunismo es una forma altamente desarrollada de producción material. ¿Y dónde hay? Si es que en la Unión Soviética no había comunismo, ¿de dónde sacaron eso? Socialismo y en algunos casos bastante atrasadito. Pues yo estuve ahí y estudié ahí, y que no me hagan cuenta. Entonces, luego, no sé si te complace la respuesta, pero eso es lo que te puedo decir. ¿Alguien más? Para darle paso a la música. Muchas gracias. Y acepto la propuesta de seguir ayudando y apoyando aquí al ¿cómo se llama este lugar? Ateneo. Ateneo, el Corredera. Gracias. Mira, perdona, Muchas gracias. entonces tú ya acabas aquí. Yo que te quería preguntar, el boletín ese diario que tú escribes, que ya mencionado, Isa, ¿cómo se llama? ¿Y dónde podemos...? Llega por Me correo. das el correo Llega por correo. y te lo mando todos los días. Porque no tienes una página donde se puede acceder. Sí, no, hay una página, no, ahí realmente es un portal. Ah, En ese portal, Fran lo tiene por ahí. Sí, en ese portal están también todas las asociaciones que tenemos, la Asociación de Comunicadores Populares, la Casa de los Pueblos. Hay una consultoría jurídica que mira al abogado por ahí atrás, que también le pueden preguntar cosas. Pero ahí atrás, José Luis y ¿cómo se llama? José Manuel Rivero. Rivero. José Manuel Rivero son los dos abogados que están ahí para también ayudar y apoyar en todas estas actividades. Gracias. Vamos a disfrutar ahora. Vamos a cantar todo. Déjame decir una cosa. Sí, sí. Bueno, recordar que el 21, el jueves, hay una lectura de poesía antimilitarista en el Café del Espacio, sobre las 8:30. Si alguien quiere participar, los números de teléfono están por ahí para decir el autor y el poema. Y el viernes, como dijo Roberto, el primo de Roberto canta en el Gran Canaria Arena. No hay entrada ya. Ya no hay entrada. Silvio Rodríguez. Domínguez, Silvio Rodríguez Domínguez. Por eso tiene un disco, uno de sus discos, que se titula Domínguez. Bueno, vamos a ver. Ahora, primero voy a hacer un numerito nada más y luego vamos a cantar todo. Porque, aunque Elsa se marchó, me dijo que en el acto sobre Guantánamo tenemos que hacer la Guantanamera. La canción más internacional que existe en el planeta Tierra es la Guantanamera, la más conocida por más seres humanos y en más países del mundo, ¿no? Que además tiene la letra, que lo vamos a hacer, de los versos de José Martí, el apóstol de Cuba, que como dijo, cuando cayó la primera en la Guerra Chica, ¿no? Es cuando cae en combate José Martí, en Dos Ríos, en la provincia de Santiago de Cuba. Bien. Pero primero voy a hacer un número que me pidieron también de lo que es el movimiento feeling, muy brevemente. El movimiento feeling es un estilo del bolero, pero que es transgresor en sus textos y además en su música también, ¿no? Y va paralelo de la mano con la revolución cubana, ¿no? Hay uno de los autores del movimiento feeling que es uno de los autores que es Mártir de Barbados, un compositor que su nombre artístico es Chani Chelasi, pero su nombre es Lázaro Serrano Mérida. Es Mártir de Barbados porque el avión que es víctima de un atentado terrorista el 6 de octubre de 1976, él era sobrecargo de ese vuelo, de la tripulación. No hubo ningún superviviente. Murieron 73 personas entre la tripulación y los pasajeros. Iban 23 jóvenes del equipo juvenil de esgrima nacional de Cuba, que había ido a competir a Venezuela.
Y los autores de este atentado terrorista eran los instigadores Orlando Bosch y Luis Posada Carriles. Orlando Bosch murió hace unos años tranquilamente en su casa, y Luis Posada Carriles se pasea tranquilamente por Miami, se toma su café por la mañana en la cafetería Versalles en la calle 8, y por la noche se va de juerga enfrente a Don Panza o al Oicomayer y todos los lugares donde van la extrema derecha que decía Roberto antes, cubana, que está en Miami. Claro, como decimos en Canarias, hay dos frases que me gustaría recordar. Una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Si vienes a hablar aquí a Cuba, el personaje que estuvo recientemente, con tan buen rollito, pero que resulta que tienes a ese criminal suelto en tu país, que tuvieron que dar un montón de dinero a Mireya Moscoso cuando dejó de ser presidenta de Costa Rica, para que antes de irse de la presidencia lo último que hiciera fue indultar a Luis Posada Carriles para que no lo pudiera mandar a juzgarlo a Venezuela. Inmediatamente fue para Estados Unidos. Pues evidentemente es un atentado terrorista y tienes al terrorista suelto. Claro, en Canarias decimos otra cosa. Perdóname un poco si es un poco... Dice, las raleras traen cagaleras, ¿no? O sea, una cosa es la diplomacia y otra cosa es la realidad que no se puede olvidar. Bien. Vamos a hacer este número que lo cantaba una de las grandes figuras del feeling, que es Moraima Secada, que era su esposa, la esposa de Chani Chelasi, que por supuesto también es víctima indirecta del atentado Barbados, porque ella luego se dedica a la bebida y muere con una cirrosis hepática 8 años después, por tanto que no pudo superar la muerte de su compañero, ¿no? Entonces vamos a hacer ese número que se llama Depende de ti, que es de Chani Chelasi, en homenaje a él, a todas las víctimas y a todas las víctimas del terrorismo en Cuba. Depende de ti el canto de mi vida, que se cierre mi herida hoy. Depende de ti que muera el dolor en mí, que mi vida tenga una razón, que sea feliz mi corazón. Hoy depende de ti, hoy depende de ti. Comprende que puedes todavía alegrar a esta realidad. Mata en ti todas las dudas frías, que si dejas tu error aquí me tendrás, pero depende de ti. El canto de mi vida, que se cierre mi herida hoy, depende de ti. Si dejas tu error, aquí me tendrás, pero depende de ti. El canto de mi vida, que se cierre mi herida hoy depende de ti. Hoy depende de ti. Hoy depende de ti.
próximamente haremos una descarguita de feeling aquí, ya lo anunciaremos. Y quiero felicitar a los compañeros comunistas de Telde que han hecho este local tan digno y con su sacrificio personal. Ojalá en todos los barrios se pueda tener un local como este con las condiciones que ellos han creado aquí.